dos o tres cuestiones que tienen que ver con el tema o los temas que supongo que se van a desarrollar acá, que van a desarrollar ellos, y después en el intercambio de preguntas, diálogo que esperemos se produzca. Bueno, la primera tiene que ver con los acontecimientos que son de dominio público y recientes, que bueno, nos tomaron un poco por sorpresa a todos, pero por un lado me parece que hay una buena noticia allí, que es la forma en la que se reaccionó, que me parece que es extraordinaria, y creo que hay que apostar a conservar esa unidad del, llamémoslo así, comunidad audiovisual, ¿no? Es un eufemismo que está bueno, la comunidad audiovisual. Creo que suponer que eso no iba a pasar es no haber estado presente en anteriores circunstancias en donde también, digamos, se salió a discutir o a complicar, digamos, la cuestión del financiamiento del cine, y en donde la comunidad audiovisual reaccionó de la misma forma, ¿no? Es decir, con una unidad ejemplar y con capacidad de discusión de las cosas que importan. En este caso, lo que importa me parece que tiene que ver con una suerte, digámoslo así, la palabra es un poco antipática, pero me parece que es pertinente en este caso, estado de alerta, ¿no? Estar atento, es decir, mantener esta situación que se ha dado y orientarla hacia la zona que corresponde, que me parece, bueno, ellos lo van a saber explicar mejor que yo, la cuestión de los fondos de los que se nutre el fondo de fomento del instituto, que es el problema, me parece, de todo esto, o por lo menos que está atrás de todo esto. Y si no está atrás de esto, de esta situación en particular, igual está, porque era una cuestión que tarde o temprano, más temprano que tarde, la comunidad audiovisual es una cuestión que tiene que tratar. Es decir, la actualización de la ley de cine, que es la que determina de dónde salen esos fondos, y la adecuación a las nuevas tecnologías que hacen que, bueno, entidades como Netflix, por ejemplo, hagan lo mismo que normalmente está grabado, pero sin pagar el impuesto, porque no son, corríjanme si técnicamente está mal, no son empresas de radioteledifusión, sino que son transmisoras de datos. Entonces, no están alcanzadas por una ley que fue redactada en el 94 y que no contemplaba esa circunstancia. Bueno, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que dijo Marcos Peña. No se va a tocar la ley. Bueno, si no se toca la ley, cagamos, porque de lo que se trata, me parece, justamente de actualizar la ley para que la ley alcance con el gravamen que corresponde, el gravamen justo, digamos, el que históricamente ha nutrido al cine argentino, primero a través del 10% y después a través de una prolongación teórica de la lógica de ese 10% de las entradas a las empresas, digamos, que explotan y viven de lo audiovisual y bueno, que tienen que pagar con un impuesto que todo el mundo entiende razonable la actividad cinematográfica en Argentina. Creo que hay que la comunidad audiovisual tiene que estar atenta a eso, a participar de los debates, sean abiertos o cerrados, en relación con la cuestión de la convergencia, y actualizar la ley lo antes posible, digamos, antes de que nos madruguen a todos, que es algo que como ustedes ven sucede bastante seguido, digamos, últimamente. Entonces, eso por empezar. Luego, creo que detrás viene otra discusión. Esto puede ser paranoide, pero ya ha pasado otras veces y veo algunas señales en ese sentido. No sé si a ustedes les pasa también. Detrás de esto viene la discusión, siempre viene la discusión de ¿para qué financiar al cine argentino? Que es una discusión miserable a esta altura, pero hay que darla, y hay que darla bien, con los argumentos que corresponden y qué sé yo. También tenemos que estar preparados para eso. Aunque parezca a esta altura una perogrullada, siempre aparece eso en la discusión. Empieza con gente descolgada y termina de pronto en manos de un político que toma decisiones. Entonces, esa cuestión me parece que también hay que poder estar preparados para defenderla con todos los argumentos que en este caso sobran.
Y luego, bueno, el tema de lo que nos han acusado últimamente, que es la sobreactuación de la reacción frente a lo que pasó en el Inca, qué sé yo. Yo creo que si que no hubo sobreactuación, que me parece que se reaccionó como se tenía que reaccionar, no hubo ninguna forma de prejuicio, porque digo, la quita de impuestos, de costos y de gravámenes a las grandes empresas es parte de la política de este gobierno. Es una política, entiéndanme, es una política que yo entiendo legítima, ¿no? Es decir, el gobierno es un gobierno de derecha, la derecha hace esas cosas, o sea, y han ganado, entonces es lógico que intenten hacerlo. También es legítimo y lógico resistirse a eso y no estar de acuerdo con eso, qué sé yo. Y de eso se trata, por lo menos de este lado. Entonces, con esos antecedentes, no me parece desmedida la reacción, porque suponer que le van a quitar los gravámenes a empresas que hoy lo pagan y que mañana podrían dejar de pagarlo, cambiando simplemente de rubro y haciendo lo mismo, me parece una cosa demasiado aventurada de suponer en este momento político. Así que, digo, con todo respeto, me parece que tenemos todo el derecho del mundo a suponer que esto puede pasar y advertir que si esto pasa, bueno, no nos podemos quedar sin cine y que hay que hacer algo al respecto. Y luego, por último, si esto es una sobrereacción, hemos sobreactuado la reacción, y bueno, no es una sobreactuación más grande que la sobreactuación del Grupo Clarín cuando decían TN va a desaparecer. No desapareció para nada, digamos, desapareció la ley de medios, que era lo que ellos acusaban como causa de su supuesta desaparición. Así que, digo, en el peor de los casos, no va a ser más grave nuestra sobreactuación que eso, qué sé yo. Eso es todo lo que yo básicamente tengo para decir. Me parece que esta charla se enmarca en estas cuestiones. Y luego presentarles a este panel de lujo que tenemos acá, que tiene características bastante particulares, ahora vamos a eso, ¿no? Pero bueno, son Verónica Cura, Vanessa Ragone, Ignacio Rey. Digo, los tres tienen un currículum tremendo detrás, muchas películas producidas, muchas películas importantes producidas, participación en festivales internacionales, incontables premios internacionales, incluyendo un Oscar, digamos. Detrás de ellos hay mucho cine que ha importado en los últimos años, y muchas de estas razones por las cuales el Estado ha recuperado cada peso que ha invertido en las películas producidas por ellos. Porque la recuperación del Estado es esa, el valor cultural, digamos, del cine argentino es ese, poder representar nuestra identidad en el exterior, el poder representarla acá, y las películas de ellos no han dejado de participar en festivales internacionales desde que ellos están en la actividad. Entonces eso es importante, las de ellos y las de muchos otros. Ellos están representando acá algo, ¿no? Pero me importaba particularmente que poder presentarlos de otra forma, porque siempre se hacen paneles o discusiones alrededor de la creación artística y nunca se invita a un productor. Y acá tenemos 3 productores, esto es un panel de productores. La figura del productor, antes del llamado nuevo cine argentino, salvo casos excepcionales, Lita Stantic y algún otro, no existía. La mayoría de los creadores de cine argentino tenían la costumbre de autoproducirse, en algunos casos con resultados catastróficos, digamos, pero la figura del productor como parte creativa del proceso de realización de un film no existía. Y esta creo que es una de los aportes menos comentados o menos celebrados, cuando yo creo que es algo para celebrar y para comentar, de esa renovación que se produjo a partir de los 90 y de la que salen ellos 3. Entonces, no son 3 productores cualquiera los que están acá, sino que representan a toda una generación que encaró la cuestión de la creación cinematográfica de una manera diferente, y que, digo, hay algunos que por ahí no están de acuerdo con esto, se la pasan hablando de la muerte del nuevo cine argentino y qué sé yo. Yo me parece todas boludeces. Creo que el cine argentino está tremendamente vivo, que todo el tiempo aparecen óperas primas y segundas que mantienen esa renovación absoluta y totalmente activa, y que a la par de ellos aparecen
jóvenes productores y por supuesto también directores y técnicos que siguen motorizando esa renovación. Pero ellos tres la representan muy claramente porque ya tienen una serie de realizaciones detrás que son esa renovación, que han modificado el panorama del cine argentino. Y el productor siempre sigue siendo una figura nunca desconsiderada por la crítica, digamos. ¿No? En términos... Bueno, pero la crítica, digamos, los desconoce, básicamente. Y es un error sobre todo por el tipo de productor que ellos están encarnando desde que empezaron a trabajar, que es un productor creativo que interviene, digamos, de una forma básicamente positiva en el resultado final y que, como digo, no existía, salvo excepcionalmente, antes de los 90 y de esa renovación. Con esta gente es entonces con la que los dejo. No sé si ustedes ya se han puesto de acuerdo en quién va a empezar. Me parece que bueno, es una discusión que se ha puesto en lo público y que la tenemos que levantar y que, como bien dice Fernando, es momento de darla porque es momento de activar ciertos cambios que indudablemente están muy cerca y sobre los que tenemos que actuar en primera instancia. Y vamos a repasar rápidamente la composición del Fondo de Fomento. Desde el año 58 en adelante hasta el año 94 se componía básicamente de un impuesto del 10% de las entradas de cine. Impuesto que fue muy resistido. Es más, un impuesto que tardó 2 años en imponerse. Y cuando se impuso hubo tantas críticas que dijeron, bueno, lo vamos a poner por unos meses. Estoy hablando del año 60. Y ese impuesto quedó hasta el año 94. ¿Qué pasaba en el año 60? En el año 60 había más de 2.000 salas de cine y teníamos, digo, y no tengo ahora la cifra exacta, pero por lo menos teníamos una proporción de 3-1 en cantidad de entradas vendidas respecto de la población. Es decir, si había 20 millones, se vendían 60 millones de tickets. Esto quiere decir que el 10% de todo eso nutría el Fondo de Fomento Cinematográfico. En un universo en donde había pocos jugadores. ¿Por qué? Porque el cine tecnológicamente era muy complejo de hacer. Había 2 laboratorios, o uno, quizás en los 60 estaba Alex, después entró Cinecolor, después Alex fundió, se quemó una parte, después Estañaro, bueno... necesitábamos un laboratorio, necesitábamos material de 35 milímetros que costaba carísimo, cámaras que costaban muy caras, estudios, luces, era todo muy muy complejo. Entonces había pocos productores, pocos jugadores que jugaban ese juego. Pero ¿qué fue pasando desde finales de los 70 y se fue incrementando en los 80? Por un lado, la llegada del cable, la llegada después del VHS, se fue cayendo el esquema de distribución, las salas empezaron a quedar grandes, se cayó la inversión, y cuando terminan los 90, de 2.000 y tantas salas que teníamos, 2.200, 2.400 salas, pasamos a tener 200. Ergo, el impuesto, ese 10% que se percibía, bajó en una cantidad sideral. Con lo cual, en aquel entonces, hablo de los principios de los 90, se dejó prácticamente de hacer cine. Si buscamos las estadísticas, se hacían entre 2-3 películas entre el año 90 y el año 94. Fue así como se imponía mirar las legislaciones europeas y ver entonces qué pasaba en Europa para ver cómo podíamos financiar el cine nacional. Entonces, lo que estaba pasando en Europa era la vieja dicotomía cine-televisión. El cine se pasa por televisión, la televisión tiene que aportar de alguna manera al fondo cinematográfico. Entonces se evaluaron algunas propuestas y la que más cuajó era una que estaba tomando forma en España, que era básicamente, primero, que las televisoras aportaran dinero, pero además que participaran en la producción de las películas y que aportaran un dinero importante a la producción de las películas. Es decir, no se les decía qué cantidad de dinero tenían que aportar los canales de televisión a las películas, pero se fijaba una cuota que la fijaba Televisión Española. Entonces Televisión Española fijaba el valor de mercado mínimo de las películas. Entonces cualquier productor que quería dinero de la televisión recurría a Televisión Española y pagaba tanto, y si no, los canales privados españoles tenían que pagar más. Eso empezó a suceder alrededor del año 91-92 en España,
Y cuando se trató de hacer la ley acá, los canales que ya se acababan de privatizar, los canales dijeron no. Ahí en ese entonces lo teníamos a Pino Solanas, dentro del Congreso, que empieza a trabajar nuestra ley y hubo una cantidad de sucesos oscuros que pasaron alrededor de la sanción de esa ley. Una de ellas es que Pino Solanas termina baleado en sus piernas. Entonces finalmente era, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacarle plata a la televisión para tener más dinero en el fondo de fomento? Y lo que se terminó viendo es que que las televisoras ya aportaban un porcentaje de lo que facturaban por publicidad y lo aportaban al CONFER, Comité Federal de Comité de Radiodifusión Federal, Comité Federal de Radiodifusión, algo que ya no existe más, pero que manejaba absolutamente los canales de televisión, las radios, lo que había en ese momento. Esto implicó una suba exponencial de los subsidios, es decir, si de la entrada el Inca juntaba entre 3 y 4 millones de pesos de aquel momento, dólares, ¿no? Del 1 a 1, pasamos a tener 20 más, o sea, pasamos a tener 24 o 25 millones. Esa ley fue una ley muy peleada y en donde quienes aquí estábamos, en aquel entonces éramos estudiantes e hicimos cosas como estas. Íbamos a la Plaza del Congreso, proyectábamos películas, le quemábamos al ENERC el proyector, pero así todo movíamos gente, la gente veía las películas y creo que ese fue nuestro valioso aporte como estudiantes que éramos en ese momento. Pero también se empezó a formar en nosotros una conciencia política. Por un lado, las escuelas nos formaron estéticamente, productivamente, como decía Fernando, pero también había una conciencia política. Y quedó esa unión. Y de hecho, nosotros tres formamos parte en un momento de una asociación de productores, como persona física llamada PIMA, y después construimos nuestras empresas y pasamos a la Cámara de Empresas, de la que compartimos también el espacio. Entonces, ¿qué pasó? A fines de los años 90, además de la revolución, esto de tener más fondos, lo que llega es una revolución tecnológica. Digo, cuando yo egresé con 22 años del ENERC, pensé que quizás a los 50 años iba a producir una película. Y que mientras tanto iba a ser meritorio en un montón, ayudante, asistente, jefe, alguna vez director de producción. Y si no me dedicaba a otra cosa, iba a llegar a producir una película. Porque así eran las cosas, digamos. Eso lo pensaba a los 22. Jamás me imaginé que a los 25, 26 iba a ser mi primera película. ¿Por qué? Porque existía una cámara mini DV y dije, vamos a filmar, dale, vamos. Y porque en el instituto te daban plata, no, pero no había preclasificación, no existía la preclasificación. En la ley no existe la preclasificación. La preclasificación es un embudo, en todo caso, un filtro que se tiene que poner por la cantidad de gente que empezó a filmar a partir de ahí. Cuando empezamos a hacer películas en digital, que después terminamos en 35, pasamos de hacer 10, 12 al año a hacer 30 al año. Y el fondo nuevamente empezó a complicarse, a quedar chico. Entonces ahí es cuando empezaron los planes de fomento, sucesivamente, año a año, a poner algunas trabas, que obviamente las tuvimos que ir sorteando, pues nos ponían trabas que teníamos que ir sorteando todo el tiempo. ¿Qué pasa hoy, digo, para no aburrir mucho más con esto? Hoy hay muchísimos actores en el medio. Hoy hay leyes, por lo menos en 3 provincias. Hay una ley en San Luis, hay una ley en Misiones, una ley en Córdoba, está en camino la ley de Neuquén, leyes de cine específicas. En algún momento Entre Ríos generó también un pequeño instituto de cine. Hay estudiantes de cine en todo el país, tenemos más de 15.000 estudiantes. Se puede producir audiovisual en todos lados. Cuando nosotros estudiábamos, la dicotomía entre cine y televisión era todos los días la discusión. Yo hago cine, yo hago televisión. Y lo que nos pasaba a nosotros era, estábamos en un ENERC, de aquel entonces se llamaba CERC, pero en un ENERC pobre, que los primeros cortos los filmamos en video. Y entonces teníamos todo un problema ético y moral. Estudiábamos cine y hacíamos en video. Nosotros queríamos filmar en 35, en 16. Algo que a mí me tocó en la tesis recién. Pero hoy ya no está esa barrera. Hoy ya cambió. Entonces, ¿qué ha pasado del 2000 hasta acá? Todos lo sabemos. Olvidándonos del 2001 y lo que pasó en el 2001. En el mundo cambió la tecnología. Apareció Internet. Apareció el DVD. El DVD después se pudo copiar. La copia y la piratería del DVD hizo que los grandes estudios de Hollywood modificaran absolutamente su conducta en los estrenos para hacer lanzamientos mundiales y llenando las salas de copias. Internet nos permitió el streaming, ¿no? Digo, estoy haciendo como saltos grandes en el tiempo, pero aparece Netflix.
y nos permite consumir en cualquier plataforma que tengamos lo que querramos, cuando querramos, como querramos. Entonces también nos empieza a cambiar el negocio. Entonces ya nadie habla de televisión. La televisión es un negocio que se está muriendo. ¿Sí? La televisión un programa de televisión hacía 30 puntos de rating. Hoy un programa exitoso hace 14. Ahora esos consumidores no desaparecieron. Siguen estando. ¿Sí? Siguen estando, pero ven otra cosa en otro momento, como quieren, cuando quieren. Entonces, como bien decía Fernando, para cerrar, la ley hay que modificarla. La ley de cine está vieja, está vencidísima, ya expiró. Ahora hay que modificarla para integrar a las transmisoras de datos y para hacerlo más grande. Lo que necesitamos es un fondo mucho más grande porque somos mucho más los que estamos trabajando, porque hay muchos más canales para transmitir difusión. Digo, en los 90 había 4 canales de aire o 5, muy poquito en el cable y pocas salas de cine. Hoy hay muchas salas de cine, hay muchos canales de cable y hay muchas formas de transmitir material y contenido. Entonces se necesita. ¿Sí? Entonces, y además, nosotros necesitamos esa ley, y digo esto para hacer un saltito más, necesitamos otras leyes, porque ningún país desarrollado vive de una sola ley. Si miramos a Francia como ejemplo, ahora Verónica por ahí nos va a hablar un poquito, en Francia está el CNC, que es el análogo al instituto, pero no solo dan dinero de ahí, nos dan plata de un montón de lugares. O sea, el realizador francés va a tener del CNC, de su comuna, de tal lugar, de ahí fondos, diferentes fondos en donde puede ir aplicando. Entonces, también necesitamos eso, necesitamos una ley de promoción industrial que permita, sobre todo a las grandes películas, ir a buscar plata a las empresas y que desgraven impuestos. Pero también una ley de mecenazgo nacional y que sea menos compleja que la que existe hoy en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que van a hacer cosas más pequeñas. Y no nos olvidemos que además la calidad ha aumentado y ya el espectador está muy avispado, no podemos venderle cualquier cosa y también necesitamos recursos para hacer las cosas de una calidad similar a la que ellos ven en Netflix, ¿sí? Así que básicamente esta es la composición. Digo, podemos hablar un poquito más, pero ahora le paso la palabra a Vero para que siga con la parte internacional. Sí, de todo país que tiene una industria cinematográfica, salvo Estados Unidos y la India, tiene una política de protección desde el Estado. ¿Por qué? Porque en estos dos países, salvo tanto en Estados Unidos como en la India, son los únicos dos países que el cine se defiende contra el mercado. Estados Unidos, su mercado no es solo el local, sino que es el mundo. O sea, las películas acá, la cuota nuestra el año pasado fue 13 o 14% de gente que fue a ver cine nacional, debe haber sido un 2% otras cinematografías y el resto es Estados Unidos, y eso es en todos los países, salvo excepciones de algunos países que tienen una gran política de proteccionismo de cuota de pantalla, que eso voy a hablar un poquito después. El otro país es la India. ¿Por qué? La India, ¿qué pasa? La India tiene billones de personas que viven en ellas, que tienen una cultura muy especial, tienen dialectos, y a los indios, quien habita en India, le gusta un cierto, no sé si alguna vez alguien tuvo oportunidad de ver una película india, no ¿Quién quiere ser millonario? Eso es for export. O sea, vean una buena película india. Son películas que estaríamos acá con muchos colores y de repente acá hay un número musical. O sea, son muy particulares. Y como son muy particulares, es de un consumo muy local. O sea, otra película no funcionaría. Seguramente Rápido y Furioso funcionó en la India también, pero nada. Entonces una película en la India puede salir $3 millones y esa película puede recuperar sus costos y puede dar ganancias y puede generar industria dentro de su mismo territorio. En ningún otro lugar del mundo una película sin apoyo del Estado o para su financiación o para su lanzamiento puede soportar la competencia de las grandes películas americanas. Si ustedes van a ver al cine ahora, o no ahora que justo hay un festival de cine, pero si vos vas a ver, Rápido y Furioso salió con 600 copias, o sea, no tenés forma de salir, sobre todo en películas, quizás una película grande argentina, que estamos hablando de 10 películas grandes argentinas por año nomás. Nuestra producción es bastante más grande, eso es otra charla para otro lugar, pero películas que realmente podrían tener su público no lo pueden tener porque no tienen apoyo, no tienen apoyo
de televisoras o no hay grandes presupuestos para lanzar en vía pública. Y obviamente el espectador lo que más va a preferir es sacar tu película y poner otra pantalla de La Bella y la Bestia, Rápido y Furioso o la que sigue de estas. Películas que me gustan igual, no estoy hablando mal del cine americano, yo sí lo que tengo que entender es cómo defender el cine nacional. Otro dato de color, para los que no saben, tengo de acá hay varios alumnos míos, así que lo han escuchado algunas veces, es que cuando ustedes van al cine, la ganancia del cine, la ganancia más grande del cine no es la entrada del cine, es el pochoclo. Obviamente, si nosotros estrenamos, voy a hablar de referencias personales. Si vos estrenás Rápido y Furioso, es un público que va a verla y va a comprar pochoclo. Nosotros cuando estrenamos Las Acacias no era un público, o La Mujer sin Cabeza no es un público que te consume pochoclo. Es más, de hecho, el público, si hay alguien que entra con unos pochoclos, vos lo mejor que podés recomendarle es que se vaya del cine, porque no sabe dónde está y la va a pasar mal. Y gran parte de nuestras películas, las que producimos también nosotros, son películas con tinte autoral que no solo son complicadas, que nos cuesta más llevarlas y que lleguen al público, sino que además son películas que no venden pochoclo. Las películas pochocleras, no es albano que se llamen pochocleras, sino que son películas que le sirven doblemente a las salas para mantenerse. Los institutos, todos los institutos no solo tienen una política de subsidios para apoyar el fomento, sino para apoyar su proyección en el exterior y también una cuota de pantalla que es lo que permite que las películas nacionales peleen contra los tanques. En general hablo de los tanques en otra época, yo en los 90, se veía, vos ibas al cine, veías cine iraní, cine colombiano, cine francés, ahora no se ve nada. También es muy difícil para un distribuidor venir acá y comprar una película, los costos de afuera, ponerlo y que la película haga 20.000 espectadores. Con 20.000 espectadores no recuperás absolutamente ningún costo de nada. Entonces estamos en un momento, y todo esto yo creo que está enmarcado en la misma crisis, estamos en un momento donde el negocio de la exhibición está cambiando mucho. Gran parte de la causa es Internet, Netflix y todos los derivados, porque hoy está cambiando la forma de distribución del cine. O sea, hoy en día, y esto también, si yo les pregunto a todos qué es lo último que vieron, seguro es una serie. Quizás ahora que salen del oficio una película, pero la semana que viene va a ser una serie, seguramente. Entonces, ese es un momento que está cambiando todo. Realmente que la ley cambie para incorporar los impuestos a las exhibiciones por redes sería ideal. Igualmente hay algo que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo como productores, es que realmente parte del lenguaje está cambiando, el cine está cambiando, la publicidad está cambiando el paradigma de la comunicación de lo que hacemos. Y es el momento también de nosotros entender dónde pararnos, qué hay que hacerlos, qué hay que educar y enseñar, y bueno, y cuál es la forma de proteger al cine también. El financiamiento que nosotros conseguimos para hacer nuestras películas no es solo el dinero que proviene de los fondos del Instituto de Cine, sino que proviene de muchísimas fuentes, ¿no? Es un financiamiento que viene de asociarse con un productor de otro país y hacer una coproducción, de tener un distribuidor que adelante dinero, de asociarse con la televisión en algún caso cuando uno puede, y tener que la televisión participe en el armado financiero, de asociarnos entre nosotros. Muchas veces somos coproductores de nuestras películas, trabajando en asociación entre productores, de una preventa internacional, de fondos de fomento de cooperativos internacionales en el mundo. Es decir, el financiamiento del cine es un financiamiento mixto y muy complejo, y hacer una película es, como todos sabemos, complicado y caro. Y una parte de ese financiamiento es un financiamiento lógico y natural que proviene de nuestro Instituto de Cine. Cuando uno mira el presupuesto final de una película, pongamos $1.000.000 de pesos, digamos, para poner un valor que no cuesta la película, pero entre el 10 y el 11% de ese millón, o de ese dinero, del total de la película, en principio es IVA. IVA que nosotros perdemos, y es un costo, pero que vuelve al Estado automáticamente. Perdemos a menos que hagamos una cantidad de espectadores grandes. Voy rápido con... tenemos un 30 y tanto %
de técnicos con sus cargas sociales. Las cargas sociales son aproximadamente el 40 y tanto %. Con lo cual, fíjense que estamos en una película que costó 1 millón, tenemos 300 y tantos mil de técnicos con cargas sociales. Cargas sociales que vuelven al Estado y técnicos que directamente usan para vivir y mano de obra. Si seguimos sumando los impuestos que pagamos y la mano de obra directa que contratamos, extras, músicos, compositores, actores obviamente, vamos a tener en cuenta, impuesto al cheque, obviamente, vamos a tener una composición presupuestaria en donde entre el 50 y el 60% es dinero que va directamente a las manos de un trabajador o vuelve al Estado en forma de impuestos. Con lo cual, lo que queda para la película, para alquilar una locación o para ponerle al arte, para ponerle a los efectos, a la postproducción o lo que sea, es el 40%, y estamos hablando de esto en una película de $1 millón, de $500.000 o de $2 millones. Esta proporción se va manteniendo. Digo, porque esto también es importante, no es un dinero que se usa para cualquier cosa, no, vuelve en forma directa al Estado en un porcentaje grande y otro porcentaje bastante grande también va en forma directa a las manos de trabajadores. Que el dinero que iba al Confer, que después pasó al AFCA y ahora va al ENACOM, es un impuesto que tiene que ver, depende de la televisora, ¿no? Pero por ejemplo los canales de televisión abierta pagan si no me falla la memoria, el 5% de lo que recaudan por publicidad, y ese era un impuesto que existía previamente a que fuera girado al Fondo de Fomento del Instituto de Cine, ¿sí? Después los canales de cable pagan de acuerdo a la cantidad, por momentos la cantidad de facturación, la cantidad de usuarios, depende si son provinciales, si son locales. Hay una variabilidad bastante grande. Pero todo eso va al ENACOM. Yo no sé si eso efectivamente es un impuesto que podría ser considerado como un anticipo de IVA, pero nunca fue. O sea, no era que era un IVA o que se pagaba por otro lado, iba al Confer, y el Confer no hacía nada con ese dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué terminó pasando? Digo, para complementar algo. El 25% de lo que entraba al Confer iba para el Instituto de Cine, y eso generó mucho dinero. A principios del 2000 logramos que por un decreto ese 25 pasara a ser el 40, y cuando se sancionó la ley de medios, ese 25 vuelve a ser el 25, pero con unas cláusulas que nosotros pedimos y unos porcentajes bastante raros para sacar después las cuentas, pero que determinó que si bien era el 25 de lo que recauda el ENACOM, nunca fuera menor a las sumas que se recibían antes, para no perder el INCA capacidad financiera. Y además ese dinero se distribuyó en el Instituto del Teatro, también en el Instituto de la Música. O sea que no solo la merma de fondos puede afectar al cine, sino también afecta a otros institutos. La pregunta es si queremos industria o no queremos industria. Cuando un Estado quiere industria, no hablo de un gobierno, hablo de un Estado, busca de qué forma financia la existencia de esa industria. Y prácticamente en este país no hay industria que no tenga fomento, de alguna manera. Algunas con subsidios totalmente directos, otras con subsidios más indirectos, otras con ciertos beneficios. La industria del audiovisual no está exenta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que salir de la lógica de que vivimos del Estado para hacer la película que queremos. No es así. Nosotros trabajamos en la industria del entretenimiento, que es una de las 5 industrias globales más importantes del mundo en todos lados, y que no hay país como los Estados Unidos que lo entienda y lo apoye y haya encontrado los mecanismos de beneficiar la existencia de esa industria, aunque no sea a través de subsidios directos, ¿sí? Entonces es una industria limpia en el sentido, la podemos hacer en cualquier parte de la ciudad, no tenemos chimenea, no tenemos desechos. Es una industria con alto valor agregado. Es una industria que trae mucha inversión. Es una industria que se vende afuera. Es una industria que genera marca país. Generar marca país quiere decir que cuando uno hace una película que gana un Oscar, esa película puesta al frente de una comisión comercial que va a otro país, permite que empresarios vendan otros productos con alto valor agregado. Porque un país que puede desarrollar una cultura con valor agregado puede vender también productos de valor agregado, desde el software hasta satélites, y nosotros los podemos hacer. Entonces el cine tiene hasta eso de importancia, no solo porque se vende y traen divisas, no solo porque generamos que vengan divisas afuera. Las películas que nosotros hacemos en general traen siempre fondos de Ibermedia, fondos de coproductores. Tiene un alto componente también
de financiación externa, no solo privada, argentina. Y son productos de exportación que se ven en todo el mundo. La cuota de pantalla habla de una obligatoriedad por cada sala cinematográfica de exponer una película argentina por pantalla por trimestre. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven el Village de Recoleta, tiene 10 cines. Entonces, por la cuota se entiende que por trimestre esa sala que tiene 10 pantallas tiene la obligación de pasar 10 películas nacionales por trimestre. Uno entendía que era películas diferentes. Sé que este año, con algunos de los estrenos que salieron estrenos argentinos que salieron con más de una pantalla en el mismo cine, los cines presentaron para que eso sirva para empatar como cuota de pantalla. Esta es la media de continuidad, que es lo mínimo que tiene que poner una película nacional para seguir una semana más en cartel. El cine nacional, no desde ahora, sino desde hace mucho, se basa por una media de continuidad, que es un mínimo necesario que tiene que hacer cada película nacional solamente entre jueves y domingo. Muchas veces a ustedes le van a decir, por favor vayan a ver la película entre jueves y domingo. ¿Por qué? Porque si vas a verla un lunes, martes o miércoles, que son los días que las entradas son más baratas también y que podría ir más gente y podría funcionar, esas entradas no suman para lo necesario para cumplir la media de continuidad. La media de continuidad ese es un promedio entre la cantidad de butacas, la cantidad de copias que sale la película y la temporada. En base a esto vos tenés que cubrir un mínimo de espectadores entre jueves y domingo. Si los cubriste, el cine te tiene que dejar en la misma sala. Si no los cubriste, el cine te puede levantar o te puede sacar vueltas o te puede cambiar de sala. En general, si tu película le fue más o menos bien, pero no cubriste, te pueden sacar vueltas. Sacar vueltas es cuando no ven que está a las 1, 15, 17, 19, es cuando las películas empiezan a quedar a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde. Te la dejan, pero te la dejan en horarios que realmente va muy poca gente, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas, la verdad las dos políticas funcionan, en este momento no alcanzan, porque realmente hay un cierto tipo de películas que quedan totalmente desprotegidas. Pero bueno, eso también sería otro paso, sería otro paso a mejorar a lo largo, pero bueno, ojalá se abra ese punto y también es algo que tenemos que pelear porque, de nuevo, cierto tipo de películas, las más autorales, que quizás son las que les va mejor en los festivales, a la hora de estrenarse acá no duran una semana porque no cumplen las propias cuotas de proteccionismo que pusimos nosotros. Sí, aplica igual a documental que a ficción en términos generales. Los documentales tienen muchísimas más complicaciones para llegar a las salas, esto lo sabemos todos los que hacemos o producimos documentales. Si ya el cine más autoral tiene dificultades para poder exhibirse, el cine documental está en una situación de una encrucijada que también es para seguir conversando y discutiendo. Pero digamos, a nivel legal y a nivel instituto, aplica para todo. Lo que pasa es que difícilmente una película documental logre estrenarse en una sala comercial en este momento, ¿no? Y es un debate. En relación a la ley de convergencia, no les puedo decir nada porque no la conocemos. Digamos, no, hay una comisión que está trabajando desde hace más de un año y bueno, gran parte del reclamo de estos días ha sido poder acceder a los papeles de trabajo de esa ley porque no hemos, como cámaras ni como asociaciones, hemos sido participantes de esto que son por el momento, según sabemos, encuentros de conversación y de opinión y ha habido cámaras de televisión, cámaras de otras partes del mundo y nuestras cámaras de productores y asociaciones de cine todavía no han participado. Parte del reclamo que se está haciendo y que estamos pidiendo es que acá ya estamos ya llegó Apocalipsis Now. Bueno, parte de nuestra tarea ahora es poder acceder de manera formal a través de las cámaras al conocimiento de lo que se está tratando en la ley de convergencia, porque como bien se ha dicho aquí,
ni siquiera nos alcanza con que se respeten las cosas como ahora están, sino que hay que trabajar pensando en las nuevas tecnologías y en cómo van a funcionar para que nuestro fondo crezca, que es lo que necesitamos. No que se achique ni que se mantenga, necesitamos que crezca. Les agradecemos que hayan venido. Para nosotros ha sido un gusto. Como dijo Vero, nos reunimos aquí los tres como profesores de la ENERC, teniendo en mente a Pablo Robito, para quien volvemos a pedir un aplauso, que ha sido la verdad un verdadero guía para nosotros, guía en la escuela, que ha hecho que la escuela que conocimos nosotros como estudiantes, Vero como profe, nosotros como estudiantes y profe, Vero como profe, cambiara y se convirtiera en este lugar de referencia mundial, en este centro de estudios de referencia. Los alumnos y exalumnos aquí presentes y docentes tenemos que seguir trabajando para que siga siendo la hermosa escuela que se ha construido. Tenemos que trabajar para que haya un concurso de rector claro y con reglas que conozcamos, seguir adelante, y estas charlas de comunicación, información y participación me parecen fabulosas y siempre disponibles para compartirlas.